Listo chicos, buenos días. Como les dije, pues les iba a hacer un video donde les iba a explicar cómo se desarrollaba la actividad número 2 de la guía. ¿Listo? Entonces ya habíamos hecho la pregunta número 1, ¿no? Ya habíamos hecho el inciso número 1, que era completar este mapa conceptual. Entonces dijimos, voy a volvérselos a hacer, dijimos que el universo estaba formado por principalmente, digamos, dos tipos de sustancias. ¿Cuáles iban a ser esos dos tipos de sustancias? Por un lado la materia y por el otro lado la antimateria. ¿Por qué sabemos que aquí está va antimateria? Porque aquí nos va dando las pistas, ¿no? Si nos dice antiátomos, ¿de qué está hecha la antimateria? Pues de antiátomos. Entonces por este lado tendríamos materia, ¿no es cierto? La materia, a su vez, ¿por qué está conformada por unas partículas muy pequeñas llamadas átomos, ¿no es cierto? Esos átomos tienen una estructura. ¿Cuál va a ser esa estructura? Pues van a contar con un núcleo central, ¿no es cierto? Y una periferia, niveles de energía o órbita, recibe cualquiera de los tres nombres. Dentro de ese núcleo, ¿a quiénes vamos a encontrar? Pues a dos partículas subatómicas que son los neutrones y los protones. Y dentro de esa periferia, ¿a quién vamos a encontrar? A los electrones girando alrededor de ese núcleo. Entonces vámonos para el otro lado. Dijimos que aquí iba a ir antimateria, ¿no es cierto? Entonces la antimateria está formada por ¿quién? Por antiátomos. Y a su vez esos antiátomos, ¿por qué están formados? Pues por antipartículas. ¿Cuáles son esas antipartículas? Antiprotones, antielectrones, que también reciben el nombre de positrones, y antineutrones. Entonces ya con eso terminamos esta primera parte. Ahora nos venimos para acá. Entonces nos dice, la materia la podemos observar a nivel y nos da una pista macroscópico, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas de ver la materia, ¿no es cierto? A nivel macroscópico, que es como nosotros la podemos ver, la podemos percibir, pero resulta que ese nivel macroscópico lo podemos ver también a nivel microscópico. Macro quiere decir grande, micro quiere decir pequeño. Entonces todas esas partículas también las vamos a poder observar a nivel microscópico. Entonces aquí se acaba macro, aquí ver microscópico. A nivel macroscópico, ¿qué vamos a poder observar? Pues toda la materia que nos rodea, ¿no es cierto? Sin necesidad de ningún aparato, por ejemplo, un esfero, un computador, un teléfono, un reloj, un televisor, todo eso es a nivel macroscópico. Pero eso a nivel macroscópico se compone a nivel microscópico de pequeñas partículas llamadas átomos y moléculas, es decir, que aquí va a ir moléculas, porque a nivel microscópico nosotros podemos observar los átomos y la unión de varios átomos nos da como resultado moléculas. Entonces aquí sería microscópico, acá todo lo que nos rodea, y aquí sería átomos y moléculas. Entonces luego nos pasamos para acá. Nos está hablando ya nos metemos con los estados de la materia. Entonces nos dice, el estado de la materia depende principalmente de dos tipos de fuerzas. ¿Recuerdan las fuerzas de Van der Waals? Las fuerzas electrostáticas, es decir, fuerza que miramos que las partículas tenían cargas positivas y negativas, y dependiendo de la interacción entre esas cargas, pues iban a haber dos tipos de fuerzas: fuerzas de atracción, ¿no es cierto?, que hacen que las moléculas se unan, las unas a las otras se acerquen, y fuerzas de repulsión, que lo que hacen es que las moléculas o los átomos se alejen las unas de las otras. Si ustedes pueden ver acá en la simulación, lo que tenemos son mayores las fuerzas de atracción, son mayores las fuerzas de atracción. Por eso logramos ver que las partículas están muy juntas unas de las otras. Entonces, mira, aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta acá como están muy juntas las unas de las otras, vamos a poder definir que las fuerzas de atracción van a ser mayores que las fuerzas de repulsión, por eso se siguen siempre juntas. Entonces, bueno, ya sabemos que aquí va fuerza de atracción y fuerza de repulsión, y aquí va la cantidad de sustancia. El estado de la materia también depende de la cantidad de sustancia que tengamos, es decir, de la cantidad de partículas. Entonces, ahora, si las fuerzas de atracción, y se dividen en tres, son mayores que las de repulsión, si las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión, vamos a tener una sustancia en qué estado: sólido, líquido o gaseoso. Si pueden ver aquí son mayores las fuerzas de atracción que las de repulsión. Y si ustedes ven en la imagen, pues tenemos una imagen en estado sólido, es decir, que aquí debe ir sólido. Cuando las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión, tenemos una sustancia en estado sólido. Luego nos dice, cuando las fuerzas de atracción son menores que las de repulsión,
Cuando las fuerzas de atracción son menores que las de repulsión. ¿Qué quiere decir eso? Que las de repulsión son mucho mayores. Si son mucho mayores, pues miren, las partículas no van a estar juntas. Y si las fuerzas de atracción son mucho menores que las de repulsión, entonces vamos a tener una sustancia en estado gaseoso. Y finalmente, cuando las fuerzas de atracción son casi iguales que las de repulsión, vamos a tener una sustancia en estado líquido. Por consiguiente, entonces nos quedaría aquí sólido, gaseoso y líquido. Ya con eso hicimos la primera pregunta. Entonces nos vamos para la segunda. Listo. Entonces vamos a empezar por el estado. Vamos a pasar por cada uno de los tres estados. Entonces, características del estado sólido. Entonces, su volumen es, ¿cómo es el volumen del estado sólido? Es constante o definido. Definido. ¿Listo? Depende principalmente de la cantidad de sustancia. Es constante o definido. En el estado líquido también el volumen es constante. En el estado líquido, como podemos ver ahí en la simulación, es constante o definido. ¿De qué podamos, después, cómo hacemos nosotros para alterarlo? Pues tenemos que quitar, para alterar ese volumen tenemos que, o bien sea quitar sustancia o añadir más sustancia. Mientras que en estado gaseoso, el volumen sí no va a ser definido. ¿Por qué no va a ser definido en el estado gaseoso? Porque resulta, bueno, aquí tenemos una sustancia en estado gaseoso. Lo calentamos para que se vuelva en estado gaseoso. Aquí tenemos una sustancia en estado gaseoso. Listo, mire, las moléculas están como locas. Resulta que en el estado gaseoso el volumen va a depender del recipiente. Mire, si yo lo hago más pequeño, ellos se van a adaptar a ese recipiente. Pero si lo hago más grande, ellos igual se van a adaptar a ese recipiente. Entonces, en el estado gaseoso, el volumen va a depende del recipiente. Es decir, depende del recipiente en el cual nosotros contengamos el gas. Esto, si es un recipiente grande, él va a tender a ocupar el espacio de un recipiente grande. Si es un recipiente pequeño, el gas va a tender a ocupar el espacio del recipiente pequeño. Entonces dice, ¿cómo se relacionan las fuerzas de atracción y repulsión? Entonces, esa la podemos resolver con el de acá, mira, con esto de acá. Entonces, ya sabemos que en el estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. ¿Listo? En el estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Por eso en el estado sólido las partículas están muy juntas. ¿Listo? Ahora, en el estado líquido las fuerzas son casi iguales. Por eso ni se separan ni se quedan muy unidos. En el estado líquido las fuerzas de atracción son casi iguales que las fuerzas de repulsión. Son casi iguales que las fuerzas de repulsión. Ganan un poquito las de atracción. Mientras que en el estado gaseoso, ¿sí?, las fuerzas de atracción son mucho menores. No hay fuerzas de atracción en el estado gaseoso, solo de repulsión. Miren. Son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Son mucho menores que las fuerzas de repulsión. ¿Qué pasa si comprimimos a un sólido? Ya lo habíamos visto, ¿no? Si intentamos comprimir este sólido, lo que vamos a hacer es que lo vamos a deformar, lo vamos a dañar. Entonces, ¿se dejan comprimir? Sí, pero si se comprimen, ¿qué pasa? Los sólidos se deforman. Se deforman. ¿Listo? Los líquidos, ¿se acuerdan cuando miramos el video del disparo bajo el agua? Los líquidos no se dejan comprimir. Son muy difíciles comprimirlos. No se dejan comprimir. Y acuérdense del ejemplo que yo les ponía de la jeringa llena de agua, ¿no? Y los gaseosos sí se dejan comprimir, pero hasta cierto punto. Se dejan comprimir, pero hasta cierto punto. Entonces aquí tenemos algo en estado sólido, en estado gaseoso. Si ustedes ven, tenemos algo en estado gaseoso. El estado gaseoso deja comprimir. Miren.
Ahí se deja comprimir, pero hasta cierto punto va a llegar un momento en el que no va a aguantar más y sencillamente va a explotar. Dice, describe su forma, definida o indefinida. Pues los sólidos tienen forma definida. Definida. Los líquidos no tienen forma definida. No tienen forma definida. ¿De quién depende la forma de un líquido? Del recipiente en la que lo contenga. Entonces, coma, depende del recipiente en el cual está el líquido. Y lo mismo sucede con los gaseosos. Las sustancias en estado gaseoso no tienen forma definida, sino que su forma también va a depender del recipiente en el cual ellos lo hayamos introducido. ¿Listo? Entonces, las moléculas en el estado sólido presentan mucho o poco espacio vacío, ahí lo podemos ver. Entonces presentan, si podemos ver el estado sólido, como ven las moléculas, presentan poco espacio vacío. ¿No es cierto? Acá digamos que presentan en el estado líquido, esto sería una sustancia en estado líquido, presentan mediano espacio vacío, mediano espacio vacío, y en el estado líquido, en el estado gaseoso, hay mucho espacio vacío. Miren, hay mucho espacio vacío, por eso es que se dejan comprimir, porque hay mucho espacio vacío. Entonces, hay mucho espacio vacío. Mucho espacio vacío. Y el último dice, tipo de movimiento que presentan las moléculas. Entonces, en el estado sólido, si se dan cuenta, las moléculas solo presentan, primero presentan poco movimiento, ¿no es cierto? Por consiguiente van a tener poca energía cinética. Ese movimiento va a ser principalmente de rotación y vibración sobre su propio eje. Van a rotar y van a vibrar sobre su propio eje. En el estado líquido, ellas presentan un poco más de movimiento. Entonces aquí tienen más energía cinética que en el estado sólido. Van a presentar mucho más movimiento, es decir, mucha más energía cinética. Recuerden que cuando hablamos de movimiento hablamos de energía cinética. Y aquí va a presentar mucho movimiento. Por consiguiente, de más energía cinética que sólidos y líquidos. Si se pueden dar cuenta acá en el estado gaseoso, miren, mucho movimiento. ¿Listo? Entonces ya con eso completamos ese cuadro. Miren, ahí tenemos el cuadro. Entonces con eso completamos la segunda pregunta. La tercera. Dice, mencione 3 sustancias que haya en su casa y en su ciudad y que se encuentren en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, por ejemplo, 3 sustancias que encuentren. Una en estado sólido, en mi casa, el computador se encuentra en estado sólido. En estado líquido, el jugo que preparamos para el almuerzo. En estado gaseoso, encontramos el aire que respiramos, ¿no es cierto? El aire que respiramos, o por ejemplo podemos utilizar el olorizante, ¿no es cierto? O el perfume que nosotros utilizamos, cuando nos echamos perfume, pues lo que hacemos es atomizarlo, pasarlo a estado gaseoso. En la ciudad, cosas que podemos encontrar en estado sólido, un árbol, ¿no es cierto? Una banca del parque, una casa. En estado líquido, los charcos de agua que se forman o los ríos, y en estado gaseoso, el aire que respiramos como tal, ¿no es cierto? O las partículas de gas, ¿no es cierto? O el humo que sale de las chimeneas de algunas casas. ¿Listo? Entonces ahí ya con eso completamos. La cuarta dice, investiga sobre las características del estado plasma. Entonces ustedes en internet van a buscar qué es el estado plasma, dónde se conforma, dónde lo podemos encontrar, cómo se van a ver sus partículas. Esto es más de investigar. Y por último, dice con una línea representa la forma más adecuada de cada uno de los estados. Entonces tenemos sólido, líquido y gaseoso. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar esta si es sólida, líquida, gaseosa, lo mismo con cada una de estas. Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué será? Mire que es muy similar a esta. Y esta está en estado sólido. Está en estado sólido. Entonces esta iría con sólidos. Una línea acá con sólidos. Luego tendríamos esta.
Busquemos las líquidas, a ver, las líquidas acá se parece a esta, ¿no es cierto? Entonces líquida iría con esta, una línea aquí. Y por último, gaseoso. Entonces gaseoso, mire que es el desorden total, entonces gaseoso, esta que sería gaseoso, iría con esta de acá. Listo chicos, entonces ya con eso ustedes pueden terminar el taller. Recuerden que tienen 8 días para enviarme el taller y los que aún me deben el primer taller, pues por favor pónganse al día. Entonces no siendo más, espero que les sirva y nos vemos dentro de 8 días en clase. Chao chicos.